Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a platicarles un poquito y exponer nuestro PIA, el equipo 4, el cual nuestro tema es la imputabilidad. Y bueno, espero les guste. Bueno, este es el contenido de nuestra presentación y es más que nada para que vean lo que vamos a explicar entre todos mis compañeros y yo del proyecto. Ok, para empezar, yo voy a hablar un poquito de la introducción de nuestro tema y de lo próximo que van a explicar mis compañeros, lo cual es la imputabilidad. Para entender esto, primero debemos de conocer qué es la imputabilidad. Y bueno, la imputabilidad es un concepto central del derecho penal que determina si una persona puede ser considerada responsable de un hecho delictivo después de cometerlo. Es la capacidad de un individuo o de una persona para comprender que su conducta es ilícita y se llega a actuar conforme a esa comprensión. Más adelante vamos a estar explicando las características y todo lo que compone a una persona que puede ser considerada imputable o culpable de haber cometido algún hecho delictivo. Y bueno, también es importante recalcar que no solamente se toma el acto que se hizo, que se puede considerar como delictivo, sino que también debe de poseer cualidades jurídicas el individuo que voy a mencionar más adelante. También se debe considerar que la imputabilidad es la base de la culpabilidad en el delito, por lo que solamente quien es imputable puede ser declarado como culpable y posteriormente recibir una pena por ejemplo, en el jurado. En este caso, cualquier persona que tenga la capacidad de pensar o razonar, en este caso después o antes de haber cometido un hecho delictivo, el cual puede ser investigado como, no sé, un homicidio, como un acto violento, cualquier individuo que se considere dentro de estas capacidades, pues puede adentrarse un poquito más en este tema de la imputabilidad. En este caso, cualquier individuo que le llegue a faltar esta capacidad, el derecho penal no puede dictaminar culpable a esa persona como si fuese el caso de una persona en sus facultades y capaz de hacerlo. Para que una persona se considere imputable, debe cumplir con dos capacidades fundamentales, las cuales son la capacidad cognitiva y la capacidad volitiva. La capacidad cognitiva es la que más reconoce el jurado al momento de dictaminar si va a haber como, por así decirlo, una condena o un castigo a esta persona o si se le puede poner imputabilidad o culpabilidad a este individuo, la cual es, bueno, la capacidad cognitiva es la capacidad de una persona para razonar o para pensar antes de actuar, en este caso de haber cometido o hacer un hecho delictivo. En este caso de nuestro tema, pues algún hecho violento o algún homicidio. También, la imputabilidad se da cuando una persona al momento de cometer un delito no puede entender que lo que está haciendo es malo o no puede controlar sus acciones por circunstancias que afectan realmente su mente o su desarrollo. Como ya lo comenté, una causa es el desarrollo cognitivo de este individuo. Las principales causas de inimputabilidad que no se encuentren como imputables son la minoría de edad, los trastornos mentales y el desarrollo intelectual insuficiente, ya que estas se consideran como una defensa de ellos al no tener como esta capacidad de poder pensar antes de hacer un hecho o causar un hecho delictivo. En la medicina forense, la cual es un tema de interés en nuestro proyecto, es crucial en este análisis que hacemos nosotros, ya que los peritajes psiquiátricos y psicológicos evalúan el estado mental del sujeto al momento del hecho y después del haber como que buscado una forma de hallarlo culpable a esta persona. Más bien también determinan si existen trastornos, alteraciones psíquicas o limitaciones cognitivas en esta persona que pudieran haber afectado su capacidad de comprender y de tomar decisiones autónomas en caso de no entender por qué haya cometido cierto delito o cierto acto violento. Y bueno, a continuación mis compañeros van a seguir explicando un poquito más de este proyecto y escribiendo los casos clínicos que encontramos relacionados a nuestro tema. Planteamiento del problema. La imputabilidad penal constituye uno de los aspectos más complejos dentro del ámbito médico-forense. La responsabilidad penal no depende únicamente de la comisión material del hecho, sino de la capacidad del sujeto para poder comprender la ilicitud de su conducta y dirigir su comportamiento conforme a esa comprensión. Pero asimismo hay cuestionamientos fundamentales que nos tenemos que plantear. Si el sujeto actuó en un estado lúcido, actuó bajo una alteración mental, o si existió una capacidad de autocontrol al momento de ocurrir el hecho. El problema radica en cómo podemos establecer, con bases clínicas y científicas, si un trastorno mental afectó a las capacidades cognitivas y volitivas al momento del hecho. Y asimismo, cómo esta valoración influye en la determinación de la responsabilidad penal del sujeto. Hola, soy Jessica Torres. Ahora vamos a seguir con los antecedentes de la imputabilidad. Empezando con el origen filosófico, tenemos como personaje importante a este Aristóteles, quien él consideraba que un delito o un acto justo solo existía cuando se realizaba voluntariamente. Los actos cometidos en un estado de inconsciencia no podían calificarse como justos o injustos. Para él, la conciencia del acto era fundamental para determinar si iba a haber una recompensa o un castigo, por lo que tuvo la idea de que habían cuatro cosas que se necesitaban relacionar para la imputabilidad, las cuales eran la culpabilidad, el reproche, el libre albedrío y la voluntad de elegir. Por lo que esto es básicamente se destaca en que la responsabilidad depende de la capacidad de comprender y decidir los propios actos. Esto básicamente es de que para que una persona pueda cometer un acto necesita tener responsabilidad y poder entender que lo que va a hacer va a llevar a una consecuencia, a un acto como tal. Y bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la historia y la ciencia tras de la imputabilidad, empezando con el sacerdote Víctor Catherine, quien él sostenía que la autodeterminación humana era la base de la imputabilidad. Él decía que una persona era imputable cuando tenía la libertad para decidir el cómo actuar. Alrededor del siglo XIX se creó lo que fue la psiquiatría, hubo un gran avance lo cual transformó el concepto de la imputabilidad como tal. Después teníamos a la escuela positivista italiana, quien fue representada por Cesare Lombroso, quien él fue el primero en introducir lo que se le conoce como el delincuente nato. Después se impulsó el análisis científico del comportamiento criminal en base a esto, por ende surgió lo que es la figura del perito médico legal para poder evaluar el estado mental de las personas. Ahora bien, aquí también se pudieron definir lo que fueron los criterios fundamentales de cognitivo y volitivo, que cognitivo es la capacidad de comprender el acto, mientras que volitivo es la capacidad de controlar la conducta. Estos dos términos, al día de hoy también todavía son parte de lo que es la imputabilidad y todavía se reconoce. Más adelante, estaremos hablando un poco más y profundizando sobre estos. Y bueno, ahora la imputabilidad de los trastornos mentales, empezando con el modelo jurídico moderno. Aquí tenemos un caso importante que es el de M. Gaddens, ese caso que marcó básicamente los parámetros jurídicos para determinar la imputabilidad por los trastornos mentales, ya que en este caso Mathias, él había cometido un delito tras asesinar al secretario del Ministerio Público, pensando que él era el Ministerio Público como tal, y fue llevado su caso a corte. Al momento de que lo iban a sancionar como culpable, su defensa fue de que él estaba bajo la locura, que él no estaba en sus cinco sentidos mentalmente. Entonces, por ende, la corte determinó de que como él estaba bajo la paranoia, bajo ilusiones, bajo la delirio y la locura, no lo podían detener como tal y no se le pudo decir si era culpable o inocente, ya que no estaba mentalmente bien estable. Entonces, esto básicamente marcó las reglas de cómo se debe de clasificar a una persona, si debe de ser culpable o no, si es justo o injusto, porque si tú no estás mentalmente sano, no estás siendo
impugnable como tal. El concepto actual de la imputabilidad, hoy se entiende esto en la categoría jurídico-penal que se integra la psiquiatría, psicología y la medicina forense. Entonces, esto básicamente se resume en que determinar si una persona comprendía y controlar sus actos al cometer un delito es muy importante. Y bueno, ahora, hablando sobre el marco legal aquí en México, tenemos dos entes federativos importantes, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, las cuales estas dos son las principales referencias legales que tenemos en base a la imputabilidad aquí en nuestro país. Aquí se menciona el artículo 18 constitucional, el cual remarca que los adolescentes entre 12 a 18 años son juzgados por un sistema especial de justicia para adolescentes, mientras que los menores de 12 años son considerados inimputables y solo recibirán una asistencia social. Aquí tenemos las sanciones máximas, que son de las edades de 12 a 14 años, no pueden recibir prisión como tal, solamente pueden recibir un máximo de un año en sanciones no privativas de la libertad. En los adolescentes de 14 a 16 años, máximo se les pueden dar 3 años de privación de libertad y a los adolescentes de 16 a 18 años obtendrán un máximo de 5 años de privación de libertad. Ojo, aquí se recalca que las sanciones no pueden exceder los límites establecidos por la ley sin importar la gravedad o cantidad de delitos que ellos hayan cometido. O sea, no les puedes dar más ni menos, sino esta es la cantidad exacta que se les tiene que dar y tiene que seguir en base a la imputabilidad que se les dé. Y bueno, ahora sí continuamos. El objetivo general de este proyecto va a ser investigar el papel crítico de la medicina forense en la determinación de la responsabilidad penal, además de que le vamos a dar un enfoque más específico en la resolución de casos de homicidios y muertes por violencia, y eso nos va a ayudar a comprender en cómo se establece la capacidad del sujeto para ser juzgado por sus actos. También vamos a estar utilizando algunos criterios de evaluación médico-legal, entre ellos los criterios clínicos que nos van a ayudar a evaluar el estado biológico y fisiológico del individuo. También tenemos criterios psiquiátricos que nos van a ayudar a identificar los trastornos mentales o las alteraciones de la conciencia, deficiencias intelectuales, y los criterios legales, donde se va a aplicar la normativa vigente, que en este caso pues, es el Código Penal, sobre la capacidad cognitiva y volitiva. Y como estudiantes de medicina, al analizar todo esto, nos va a permitir tomar decisiones éticas que nos van a guiar a evaluar con objetividad la condición humana frente al delito, además del rigor científico que nos va a ayudar a aplicar los métodos periciales que están basados en evidencia y que nos van a ayudar a sustentar los dictámenes, y una integración jurídica que nos va a ayudar a comprender la relevancia del médico como perito dentro del sistema de justicia actual. Bueno, ahora hablando de la hipótesis, la culpabilidad de un delito depende de la capacidad cognitiva de entender la antijuricidad del acto y de la capacidad humana de querer, de decidir y de ordenar la propia conducta o volitivo, por lo cual la responsabilidad penal del victimario no emana solamente de la ejecución material del delito, sino también de su posibilidad real de comprender el carácter ilícito de sus acciones y actuar conforme a estos, por lo cual surgen tres cuestionamientos: ¿estaba en estado lúcido o de alucinación? ¿Podría detenerse? ¿Y el estado de incapacidad fue provocado por el mismo? La medicina forense se relaciona con el diagnóstico y con las herramientas que permiten encontrar la relación entre el trastorno mental o el estado provocado y la conducta delictiva. De esta manera, la teoría del delito interviene directamente en la penalización, ya que la culpabilidad no se basa únicamente en la realización de un hecho, sino en la comprensión de su ilicitud y que se actúe de acuerdo a esta comprensión. Así que no basta con que exista un trastorno mental para excluir la responsabilidad penal. Debe demostrarse que dicha alteración afectó directamente las capacidades cognitivas y volitivas del sujeto al momento de realizar el hecho. Además, también debe analizarse si el estado de incapacidad fue provocado por el propio individuo, ya que esto puede modificar la valoración jurídica y la aplicación de una pena. Para el marco teórico veremos un poco de los fundamentos. Aristóteles nos pone a pensar, solo se comete delito o se hace acto justo cuando se obra voluntariamente. Lo que hay de voluntario e involuntario en la acción es lo que constituye la inequidad o injusticia. Es decir, la voluntad de los actos son pues más indispensable para contribuir a un juicio de responsabilidad penal. En el marco jurídico en México tenemos el Código Penal de Nuevo León, que nos habla de la exclusión del delito cuando el sujeto no tenga capacidad de comprender la ilicitud por trastorno mental o algún retraso intelectual. El Código Federal establece la excepción de inimputabilidad cuando el hecho no puede ser reprochado debido a la falta de las facultades cognitivas. Tenemos tres criterios de responsabilidad criminal: biológico, que se basa exclusivamente en la existencia de comprobar de una enfermedad mental diagnosticable; el psicológico, que va a evaluar la incapacidad real de comprender o controlar los actos; y el mixto, que es una combinación de ambos. Tenemos dos elementos importantes: el elemento intelectivo, que es la madurez mental, y la salud psíquica necesaria para entender que una conducta es contraria a la ley. El entendimiento es distinguir lo lícito de lo ilícito, y la ruptura sería que esta patología impida distinguir la realidad de una alucinación. El elemento evolutivo es que la persona debe ser capaz de controlar su voluntad. Existen trastornos que desde el sujeto sabe que el acto es malo, pero actúa bajo una impulsión irresistible. Hay límites para la imputabilidad: que sea mayor de edad, que haya ausencia de trastorno y que su salud mental esté íntegra. La psiquiatría forense nos va a ayudar a encontrar una alteración psíquica capaz de afectar el control de los actos en tiempo exacto del crimen. Por ejemplo, algunas patologías tienen relación temporal, por ejemplo, en la esquizofrenia, psicosis y delirios, trastorno bipolar antisocial, deterioro cognitivo y neurológico, ya sea antes del hecho, durante o después, según corresponda. En cuanto a la intoxicación por sustancias, aquí nos deberíamos de preguntar si el consumo fue provocado. Hay evaluación psiquiátrica forense que se basa en varias pruebas, por ejemplo, las psicométricas, sí hay detección de alguna intoxicación. Historia clínica, entre otras, es básicamente la relación mente-delito. Discusión. La imputabilidad es el puente de plata entre la psicopatología clínica y el derecho penal, pues establecen que si el trastorno mental es o no el motor de la conducta delictiva. Según la revista de The Lancet Psychiatric y Journal of Forensic Science, la prevalencia de trastornos mentales en la población penitenciaria es alrededor de un 15 a 25%. Sin embargo, la tasa de declaraciones de inimputabilidad efectiva es significativamente menor. Las razones en México son multifactoriales: puede ser por insuficiencia de peritos o un criterio funcional contra biológico, que aunque la persona tenga un diagnóstico previo, no se toma en cuenta si el perito lo dice. En la argumentación de la dualidad cognitivo-volitiva, la neurociencia moderna establece que hay patologías que dañan selectivamente la voluntad sin alterar la cognición. Esta de la medicina forense buscar el nexo causal para establecer si la responsabilidad penal permanece o no. Caso clínico 1, tenemos a un masculino de 28 años de edad con un antecedente de esquizofrenia paranoide diagnosticada. En la evaluación forense, el perito establece que la persona no comprende la naturaleza ilícita de sus crímenes, por lo tanto es inimputable. En el caso clínico 2, tenemos una femenina que consume metanfetaminas, pero el perito forense establece que la persona lo realizó por su voluntad, por lo tanto es completamente responsable de sus crímenes y es imputable. Caso clínico 3, masculino de 27 años de edad que es acusado de crímenes sexuales, requiere una evaluación psiquiátrica. El perito forense establece que la persona tiene rasgos narcisistas, pero esto no altera su capacidad de conciencia, por lo tanto sigue siendo imputable. Caso clínico 4, adolescente de 14 años de edad que comete múltiples crímenes. Debido a su edad, no puede ser acusado como un adulto debido a que no cuenta con la madurez para comprender la naturaleza ilícita de sus crímenes. Por lo tanto, es una persona inimputable.
Bueno, les voy a hablar sobre los resultados de este análisis, donde identificamos que la imputabilidad penal depende principalmente de dos capacidades: la cognitiva, que permite comprender la gravedad del acto, y la evolutiva, que permite controlar la conducta conforme a ese entendimiento. Por eso no basta con que una persona cometa un delito deliberadamente, sino que también debe demostrar que tenía la capacidad mental suficiente para entender lo que hacía y actuar libremente. Asimismo, encontramos que la medicina forense cumple un papel importante para la valoración, ya que mediante peritajes médicos, psiquiátricos y psicológicos permiten determinar si el sujeto presentaba algún trastorno mental, alteración de la conciencia, intoxicación o desarrollo intelectual deficiente al momento de los hechos. Estos estudios ayudan a saber si sus condiciones afectaron su capacidad de comprender o controlar su conducta, y se observó que la presencia de un trastorno mental no implica que automáticamente una persona sea imputable. Para que una persona lo sea verdaderamente, debe comprobarse que su condición verdaderamente lo afecta directamente a sus capacidades cognitivas o evolutivas durante la realización del delito, es decir, que debe de existir una asociación entre el trastorno o su conducción con la conducta delictiva. Ya por último, se determina que el perito forense no decide si una persona es culpable o inocente, imputable o inimputable, ya que eso le corresponde al juez. Sin embargo, los dictámenes que aportan los peritos con los elementos científicos orientan la decisión del juez y establecen si el acusado era imputable o inimputable, o si tiene una capacidad disminuida para realmente comprender las acciones de su delito. Se concluye que la medicina forense influye de manera importante en la determinación de la responsabilidad penal, porque permite valorar si el delito fue cometido por una persona con plena capacidad de comprensión y voluntad, o si existían condiciones clínicas que modificaban sus responsabilidades. Pasemos a la sección de aportes del trabajo. El trabajo permite tener una visión integral sobre la imputabilidad, desde un enfoque médico-forense, jurídico y psiquiátrico, permitiendo de esta manera comprender cómo la capacidad cognitiva y la volatilidad de un individuo influyen directamente en la determinación de la responsabilidad penal. Esto a través del análisis de conceptos legales, antecedentes históricos y fundamentos clínicos. De esta manera, fortaleciendo la comprensión de la relación que existe entre la medicina forense y la teoría del delito, destacando la importancia de los peritajes especializados en la toma de decisiones jurídicas. De esta misma manera, este trabajo contribuye a la información actual al respaldar que la presencia de un trastorno mental no implica que automáticamente un individuo sea inimputable, sino que debe demostrarse científicamente que la afección real de las capacidades mentales al momento de cometer un acto delictivo estuvieron afectadas. Esto permitiendo generar una perspectiva más objetiva y fundamentada sobre la evaluación de los acusados dentro del sistema penal, evitando interpretaciones erróneas o simplificaciones respecto a la enfermedad mental y su relación con la conducta delictiva. De igual manera, el trabajo que nosotros realizamos favorece la integración interdisciplinaria entre la medicina, la psiquiatría, la psicología y el derecho, mostrando cómo estas áreas deben colaborar para emitir dictámenes más precisos y éticamente sustentados. Esta integración resulta relevante para la formación de futuros profesionales de la salud y del ámbito jurídico, ya que promueve el análisis crítico y científico de los casos realizados con violencia, homicidio o alteraciones mentales. Finalmente, la investigación que realizamos puede servir como base para futuros estudios orientados al análisis de trastornos psiquiátricos específicos y su impacto en la imputabilidad penal, así como para evaluar la efectividad de los sistemas de evaluación médico-forense en México. También abre la posibilidad de profundizar en temas relacionados con la capacidad disminuida, las medidas de seguridad y la responsabilidad penal en adolescentes y la evolución de los criterios clínicos utilizados en los peritajes forenses. La imputabilidad desde el enfoque médico-legal nos permite comprender que la responsabilidad penal no depende únicamente de la comisión del hecho delictivo, sino de la capacidad del individuo para comprender la ilicitud de su conducta y actuar conforme a dicha comprensión. A partir de la revisión teórica y documental y de los casos clínicos, se confirmó que los elementos cognitivo y volitivo son fundamentales para determinar si un sujeto puede considerarse imputable. En relación con la hipótesis planteada, se puede afirmar que esta se cumple, ya que se demostró que la culpabilidad no deriva exclusivamente de la ejecución material del delito, sino de la capacidad del sujeto para entender y dirigir su conducta. De igual forma, se corroboró que la medicina forense se determina la culpabilidad, pero sí los elementos científicos indispensables para que la autoridad judicial tome una decisión fundamentada. Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que la presencia de un trastorno mental no es suficiente para excluir imputabilidad. Es indispensable demostrar que dicha atención afectó de manera directa a las capacidades mentales al momento del hecho, estableciendo un nexo causal entre la condición clínica y la conducta delictiva. De igual forma, se comprobó que factores como el estado de lucidez, la posibilidad de autocontrol y la voluntariedad en la generación del estado de incapacidad influyen significativamente en la valoración jurídica. En conclusión, la imputabilidad representa un punto de convergencia entre la medicina y el derecho, donde el análisis clínico y científico resulta indispensable para garantizar una adecuada impartición de justicia. En este sentido, la responsabilidad penal del victimario no emana únicamente del hecho cometido, sino del análisis integral de sus capacidades mentales y del contexto en el que se desarrolló la conducta. Por lo tanto, la correcta aplicación de la medicina forense y la teoría del delito permite establecer valoraciones más justas, ofensivas y fundamentadas, evitando tanto la sanción injusta de personas imputables como la exoneración indebida de sujetos plenamente responsables dentro del sistema penal judicial.